¿Qué tal, Ariel? Un gusto. Lo presento a Ariel Korenberg. Me gustaría, si querés, hacer una breve presentación tuya, en qué estás trabajando últimamente, a qué te dedicas, así empezamos a charlar. Bueno, soy... ¿Mirando a cámara? No. ¿O a vos? A mí. Soy Ariel Korenberg, economista, experto en... Si se supone que soy experto en estadísticas económicas, y a partir de esa expertise analicé mucho tiempo y medí la competitividad y productividad de Argentina. Y ahora interesado en encontrarle la vuelta de tuerca a por qué no nos desarrollamos a largo plazo, y muy interesado en cómo la política condiciona las decisiones económicas, y tratar de entender eso y llevar al llano a la gente los problemas más complejos de la macroeconomía, que son los que impactan en el bolsillo de la gente, no las discusiones de corto plazo. Y en esa línea, ¿cuál es el primer tema que se te viene a la cabeza, hablando de traer al llano cosas que la gente ve como algo de poco impacto? Bueno, lo que estoy viendo ahora, un poco aplicando, yo cursé la carrera de economía, después hice un posgrado y un doctorado durante las hiperinflaciones. Entonces tengo muy presente cómo una economía podría llegar, no digo que sea la actual, esperemos que no, a la situación de una hiperinflación. Y lo que estoy viendo que en este momento, por las cuestiones políticas que todos conocemos de las internas de la coalición oficialista, aunque también veo cierta indecisión e indefinición a nivel de la oposición, es que la economía argentina, la sociedad argentina, se está adaptando a lo que se dice un régimen de alta inflación. ¿Qué es un régimen de alta inflación? Que es la previa a una hiper. Primero, tomar en cuenta que una economía puede estar en alta inflación muchos años. En cambio, una hiperinflación dura muy poco tiempo en general y es muy dramática. El régimen de alta inflación también lo es, lo que pasa es que se va dando de a poco. Lamentablemente, las discusiones que tenemos respecto de las medidas económicas que va tomando el gobierno son discusiones que refieren a la adaptación de la sociedad al régimen de alta inflación, no a la solución y a la salida de ese régimen de alta inflación. ¿Cuál es la adaptación? Bueno, una indexación cada vez más profunda de la economía a la inflación. Eso no es ninguna solución, eso es tratar de compensar las pérdidas sociales y económicas originadas en la inflación sobre el bolsillo de la gente. Entonces, primer característica de un régimen de alta inflación: la duración de cualquier contrato, salario, alquiler, e incluso ahora vamos a ver bases impositivas, es dentro de un año, semestre o peor trimestre. En el pico esto va a ser mensual. Entonces se reduce el horizonte de planeamiento sobre el cual vos decidís precios y salarios, y eso lleva a acelerar la propia inflación. O sea, se acorta el horizonte. La economía se vuelve completamente cortoplacista. Ya éramos cortoplacistas, ahora cada vez más. ¿Tiene un punto límite esto? ¿Hay un punto de quiebre? Sí, difícil de estimar ese punto límite. Y en tercer lugar, y ahí vamos al punto límite, o sea, vos tenés una indización ya de las inversiones financieras. O sea, vamos a asalariados y empresarios. O sea, vos fíjate que lo que estamos describiendo es el comportamiento económico de los argentinos. Una parte son los votantes y otra parte el gobierno. Una parte son los hogares y empresas y otra parte el gobierno. Todos se están adaptando al régimen de inflación. A nivel financiero, bueno, vos tenés que hogares y asalariados, para poder llegar a fin de mes, cualquier peso que entre en términos de ingresos laborales tiene que ser o colocado, digamos, ahorrado en divisas duras, vulgarmente dólares, y si querés más modernamente criptomonedas alternativas al peso argentino, que los propios asalariados repudian. Porque acá la base principal que está sucediendo es que la adaptación al régimen de alta inflación significa profundizar el repudio de la moneda argentina, no ya solo como reserva de valor, no ya como unidad de cuenta, el peligro que se traslada a la función de transacciones. Y ahí sí caes en una hiper.
Entonces el régimen de alta inflación se deteriora más profundamente el uso de la moneda argentina como reserva de valor. Y ahora vamos a ver el tema de unidad de cuenta y lo explico. Unidad de cuenta significaría de que vos, para poder llegar a fin de mes, colocás tus sobrantes en pesos de tenerlo, lo poco que tengas, en un plazo fijo, UVA, SER, lo traduzco, indexado a la inflación, a 90 días, para poder compensar el poder adquisitivo que se te va a caer durante los 90 días. ¿Cuál es el respaldo de esa colocación financiera que hace Hogares? Y debo resaltar también las empresas. ¿Por qué lo deben hacer las empresas? Porque parte de su facturación tiene que ser ahorrada para poder llegar al mes siguiente y pagar los salarios. Si no es ahorrada y la dejan en pesos líquidos, esa caída del poder adquisitivo del giro del negocio va a hacer que no pueda pagar los salarios. Entonces, otra nota al pie, ya que estamos profundizando en esta adaptación, en una nueva inercia e indexación del ahorro de los argentinos. Es que ese ahorro transaccional para poder pagar salarios se coloca de vuelta. ¿En qué se coloca? Si no es en dólares, ¿cuál es la alternativa al dólar? Instrumentos financieros indexados en la inflación. O va a ser, muy bien, 1, plazo fijo 90 días. Por ahora va funcionando, le saca presión al dólar, por eso el dólar blue está estable. 2, otras alternativas, sí, fondos en pesos colocados en títulos públicos indexados. Bueno, ya suena el tema de títulos públicos. Ah, indexados, pará, ¿qué quiere decir? Voy al banco y le pregunto, che, ¿y dónde colocas mi ahorro en plazo fijo indexado? Y el único que puede pagar indexación es el propio Estado. Quiere decir que indirectamente el plazo fijo que yo coloco como ahorrista, asalariado, hogar o como empresa para poder llegar a fin de mes y pagar salario, cobrar el salario sin poder adquisitivo, está colocado en títulos públicos indexados. Indirectamente a través del plazo fijo que los bancos le prestan al Estado o directamente colocándolo en un fondo en pesos fondeado con títulos públicos indexados. El riesgo es que el día de mañana se reperfile, vulgarmente se defoltee, en lugar de pagarte al vencimiento el título público, te lo paguen más tarde, como pasó en el final de Macri. Y eso el mercado que somos todos nosotros, empezó a descontarlo. Y empezó a haber problemas por ese riesgo de reperfilamiento, es decir, el título público indexado vence en el 2022, suponete en julio de 2022 o en julio de 2023 o en julio de 2024, el riesgo es que en julio de cada año haya un riesgo de que el Estado diga, mira, no te puedo pagar, te ofrezco otros títulos y además si te quedas te reperfiló a mediano plazo. Para terminar de asustar a la gente, el fenómeno más extremo de esta descripción que acabo de dar se llama Plan Bonex, cuando te reperfilaron los depósitos a plazo fijo a 7 días que había a fines del 89 y comienzo de los 90 a 10 años. No estamos tan profundamente graves como aquella vez, pero conceptualmente estamos entrando en un régimen de ese tipo. Si vos no te indexás, perdés. Si te indexás, te compras el riesgo de reperfilamiento de los títulos, cuyo último prestamista de última instancia es el gran deudor Estado, sector público, que es insolvente. Todas estas cosas que mencionás, hablaste un poquito de lo que era la herencia de los gobiernos anteriores. Esta bola de nieve que se está creando, ¿va a generar la herencia más pesada que hayamos visto hasta ahora en Argentina? ¿Qué va a ver el próximo gobierno cuando suma y qué medidas debería llevar a cabo? A pesar de la gravedad de lo que es esta indexación financiera creciente que te acabo de describir, es una de las herencias que te va a dejar este gobierno próximo. Pero hay otra, es una. Está todo explotado en Argentina. Por ejemplo, no tener sistema previsional. Y tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Ni siquiera tenés un sistema de seguros. Ojo con chocar el auto. Las empresas de seguro y el Fondo de Garantía Sustentable está colocado en estos títulos públicos indexados. O sea, el tema de que vos no soluciones esto es
expulsa la posibilidad de que haya crédito al sector privado productivo, grandes y pymes, sobre todo pymes no van a recibir un peso si esto sigue, sino también que cualquier problema de deuda pública, porque esto es deuda pública, o sea, títulos públicos indexados significa deuda pública. O sea, este gobierno hizo explotar la deuda pública, así como se le achaca a la gestión de Macri haber aumentado la deuda externa, este gobierno aumentó la deuda pública interna colocada a los argentinos que trabajan, estudian y ahorran, haciéndoles creer que esto es sostenible cuando es completamente insostenible. Y se desparrama en todo el sistema. Por ejemplo, hay una crisis del sistema previsional en parte porque quienes manejan nuestros fondos para jubilarnos, que viene del bolsillo, ¿de cómo viene del bolsillo? Sí, nuestro principal componente de ahorro nacional son los aportes personales para jubilarnos. ¿Y a dónde va eso? Y las contribuciones que hacen los empresarios cada vez que contratan a salariados en blanco, que va al sistema de seguridad social. ¿Y dónde está eso? Hola, está en deuda, títulos públicos, deuda pública indexada en manos nuestras. ¿Y quién lo decidió? El titular del ANSES. ¿Y quién lo nombra el titular del ANSES? El poder político, el presidente. O sea, la principal herencia no es la consecuencia. Esto depende de algo todavía aún peor. La anomia. La anomia en Argentina se ha profundizado. Nadie cumple la ley. ¿Quién le puso la frutilla de postre? La foto en olivo de la fiesta en olivo. ¿Qué tiene que ver con la economía? Absolutamente todo. Porque si desde la cúspide no se respeta la ley, ¿cómo vas a pedir que se paguen impuestos y se reduzca la evasión impositiva? La herencia estructural es que no hay organismos de auditoría y control del gasto público. No discutimos, además, esto es más profundo todavía, en qué gastamos. No es tanto el nivel de gasto, sino en qué gastamos y cómo lo gastamos. Y los organismos de auditoría y control de ese gasto público están sujetos a los controlados, muchas veces corruptos. O sea, los organismos anticorrupción están controlados por los auditados y los corruptos. Si los oficialismos me nombran amigos a cargo de la Oficina Anticorrupción, si los oficialismos me negocian con la oposición que le vote la oposición una mera ley de presupuesto, hablo de la gestión anterior, no solo de esta, y a cambio le dan asientos en el Consejo de la Magistratura para nombrar a jueces que dejan libre a los ladrones, ¿me querés decir cuál es la herencia entonces peor de 2023 si no es esta que estoy comentando? Porque cualquier ley que vos dictes no va a ser cumplida. Cualquier gasto público que realices no va a ser realizado. Va a estar filtrado por esta corrupción e ineficiencia administrativa que, te digo, para no poner una cifra propia, el Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado a Argentina como el estado más ineficiente y corrupto de América Latina, generando pérdidas por corrupción e ineficiencia en 7 puntos del PBI. O sea, lo pongo en otros términos. El gasto público, 7 puntos es corrupción. Como repudiamos la moneda argentina, ¿sabes qué? Con la emisión monetaria y el impuesto inflacionario estás pagando la corrupción del funcionario de turno. Esa es la principal herencia. No necesariamente la bomba financiera que acabo de describir. La bomba financiera que acabo de describir lamentablemente va a explicar, si esto se agrava y no se maneja bien, una violación de los derechos de propiedad sobre el ahorrista, como siempre hace en Argentina. Y el ahorrista somos todos, aún el asalariado que trata de hacer un rulo cuando le conviene de dólar puré, como trataron de hacer la gente que cobraba IFE y que el Estado le prohibió el acceso al dólar ahorro. O sea, encima, cuando hay racionamiento y escasez de dólares, el Estado, no sé a quién le asignan los dólares, pero no precisamente a los pobres que dice cuidar, porque a los pobres que cobraban IFE le impidió el acceso al dólar ahorro aún hoy en día. El personal de salud que recibió el bono, el lastimoso bono de 5.000 pesos, el bombero que apagó incendios con su propio cuerpo y pulmón en Corrientes y recibió el lastimoso bono de 5.000 pesos o de 8.000 pesos. ¡Qué barbaridad!
una barbaridad de guita, no puede comprar dólar ahorro y preservar sus ahorros. A ese le impedimos, y a los funcionarios que se van a Cancún como la titular del PAMI, le permitimos que compre dólar a precio oficial. Me gustó incluso el cierre, y ahí quería agarrar lo siguiente, y es quizás para hacer un cierre vos, un análisis, todas estas cosas. ¿Cuál es la solución, no te digo inmediata, los primeros pasos para ir resolviendo esto? El tema de la corrupción, el respeto por la institución, también lo último que mencionabas, de la doble vara, porque con funcionarios se permite comprar un dólar a precio oficial y con bomberos y médicos no. Los primeros pasos para esta salida. No es fácil. Inevitablemente es la macroeconomía. Yo veo en la discusión política actual, la cual pude intervenir porque he sido consultado, que continuamente se señala, y coincido, las oportunidades productivas que tiene Argentina. Bueno, yo desde que soy chico las escucho. Vaca muerta, bioeconomía, energía renovable, espíritu emprendedor de los jóvenes en las empresas de servicios basados en conocimiento. Pero lo que le quiero decir a los políticos que quieren asumir en el 2023, que todo eso es lindo, todo eso se va a traducir, se va a efectivizar si se arregla la macroeconomía. Y yo no tengo ningún problema, lo digo sin filtro, eso tiene costos políticos. El próximo presidente no tiene que aspirar a la reelección. Quizás sea reelecto porque haga lo que pontifico, sugiero. Tiene costos arreglar la macroeconomía, pero si no arreglas la macroeconomía, no hay oportunidad de vaca muerta, ni del litio, ni ninguna oportunidad productiva que Argentina dispone, pero que no puede realizar. Si no bajamos la prima de riesgo país, que aún en lo mejor de Macri, 2017, era el doble o el triple que Uruguay y Brasil, si no tenemos un país normal en términos de instituciones macroeconómicas creíbles, este país no sale adelante para siempre. Podrá reactivar la economía, que no es crecimiento, podrá crecer 5 años, pero eso no es desarrollo. Incluso la convertibilidad estaba muerta a los 7 años de nacer, duró bastante, pero ya en el 95 ya estuvo en riesgo de quiebre y por suerte se pudo sostener 3 años más. O sea, Argentina en los últimos 70 años nunca creció en términos de variación positiva de producto, que no es crecer, reactivarse más de 7 años seguidos. La macroeconomía es lo que importa. Y solucionar la macroeconomía es tocar intereses muy concretos. Muy concretos. Hay que revisar todos los casilleros del sector público, aumentar los salarios del personal que lo merece, profesional y técnico, darle estabilidad del empleo público a ese personal. Fíjate vos de lo que hablo que no se habla. De tal manera que si ese personal dice, mire, señor presidente, el procedimiento estándar se lo está salteando, está aprobando la Sputnik sin haber pasado por los filtros apropiados del ANMAT. Y sin que me ponga la pistola me eche del sector público, como existió concretamente en el caso de la intervención del INDEC. No es verdad que hay estabilidad del empleo público. Hay estabilidad del empleo público para aquel que no cuestione el poder. Si vos cuestionás el poder, quedás fuera del empleo público. Y esto tiene nombre y apellido. Basta de decirnos que hay estabilidad del empleo público. Hay estabilidad del empleo público para aquel que no aporta. Aquel que aporta y respeta los procedimientos estándar. Esto lo saco de un amigo conocido. De ir al quirófano y confiar en el cirujano que va a aplicar el libro de texto, no existe en el sector público a nivel directivo. El sector público, y esa es la principal también herencia negativa para la próxima gestión, el sector público ha sido penetrado por la militancia. Muchos de esos militantes, a los cuales respeto porque creen, son profesionales, doctores en ciencias sociales, doctores en medicina, pero que sin embargo, como comprobamos con los infectólogos, se han vuelto militantes y no responden a la sociedad, sino al líder de turno. Esa estructura directiva intermedia es la que tiene que cambiar.
no todo el sector público. Basta de ajustes horizontales y bajar el gasto bajándole el salario a todo el sector público. Acá hay que hacer la micro del gasto público y aumentarle los salarios a aquel personal que está formado para darle la seguridad, los salarios y las condiciones laborales de que pueda permanecer en el sector público como destino de vida. En ese sentido, entonces, bueno, no me recuerdo bien la pregunta, me desvié un poco, tiré varios mensajes, pero es ahí donde hay que entrarle. No puede ser que la querida Tierra del Fuego viva de las exenciones impositivas, técnicamente se le dice gasto tributario, que equivale a 2 puntos del producto la industria de telgopor de Tierra del Fuego. Basta de hablar de temas de soberanía. La soberanía se ejerce dándole sostenibilidad económica a las provincias, no de esta manera. No hay soberanía en Argentina, especialmente este último gobierno ha dejado que todo el sector marítimo del país esté penetrado por barcos chinos y de otras nacionalidades. Eso es violar la soberanía. A mí me importa justamente que las Fuerzas Armadas estén provistas de los elementos necesarios para ejercer la soberanía en los mares, cuidando los mares y preservando la flota pesquera argentina para que pueda competir en igualdad con otras flotas pesqueras y no esto que estamos viendo. Entonces, en lugar de sostener la industria con telgopor, yo quiero que se asigne, por ejemplo, ese gasto a lo que acabo de mencionar. Mientras que Tierra del Fuego debería explotar de turismo, como explota de turismo el lado chileno. Y debería habilitar la pesca de salmón como el propio canal de Beagle con 2 kilómetros de distancia, mientras nosotros lo prohibimos por razones medioambientalmente muy poco fundadas, por no decir cero fundadas, mientras el país de al lado lo explota generando valor agregado en nuestras exportaciones. Eso es lo que hay que discutir. Razonabilidad y sentido común. Lo hemos perdido porque la formación del argentino promedio, especialmente en el sector público, pero que pasa también en la clase media profesional, en el dirigente pyme común, es de un nacionalismo absurdo que no defiende sus propios intereses. Eso culturalmente va a tener que cambiar. Para que cambie tiene que haber sanciones. Para que haya sanciones hay que cambiar la justicia. Para cambiar la justicia hay que dejar de rosquear en el Parlamento e intercambiarse leyes con cargos en Consejo de la Magistratura que nombren a jueces militantes. Eso tiene que determinar. Y por el lado del pueblo argentino, y no hago cargo solo a la clase media, sino también a los vulnerables, de exigir eso. Fíjate que fuimos que para solucionar la economía hay que ir a cuestiones políticas, institucionales importantes. Y remato con esto. No alcanza la boleta única. Hay que cambiar el sistema electoral. El clientelismo es equivalente a lo que los conservadores de 1890 y de la década 30 infame ejercían. Acá hay fraude concreto. Digamos, si quizás no se dan vuelta a elecciones cambiando el signo de la elección, sí se negocian los porcentajes. La boleta única seguirá escondiendo diputadas de Disneylandia que se van a viajar cuando tienen que estar sentadas con el traste en el Parlamento, o el diputado Ameri que maximizaba el bienestar con su novia en vivo y en directo mientras quebraba directamente el sistema previsional sin saberlo. Yo quiero diputados que sepan qué leyes votan. Yo quiero saber el nombre y apellido. La boleta única de papel tiene beneficios, pero uno de los costos es que no sepamos si qué es peor que la boleta de papel. No sepamos el nombre y apellido. Por último, ahí es importante, ¿por qué lo señalo con la economía? Porque precisamente ese sistema electoral sin ficha limpia y con boleta, como es, con lista sábana, me salía término, perdón, después de editarlo, es la que genera como corresponsable de la crisis económica al Congreso, que vota leyes sin saber y destruye, por ejemplo, el mercado de alquileres.
todo está unido, no es que todo tiene que ver con todo. Pero si vos no cambias ese sistema electoral y acercás el diputado al votante, terminando en serio con la lista sábana, y que cada votante elija un diputado, sabiendo su nombre, apellido y su currículum, esto no va a cambiar, porque todo va a ser negociado por fuera, en las sombras, en la rosca de Congreso o incluso en la oficina del presidente. Me quedo con esa última definición tuya de acercar un poco a los políticos a la sociedad, y también a lo que mencionabas, que era que quizás una de las principales salidas para esto es el sentido común. Normas con sentido común. Me gustó el ejemplo de Tierra del Fuego, así que quería agradecerte por tu tiempo, gracias por la charla, por conversar un rato. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias a vos.